Entonces, vamos a resolver ahora ecuaciones diferenciales en torno a puntos singulares. Si recordamos, por el entorno o el contexto en el que estamos trabajando, nosotros vamos a tener ecuaciones diferenciales de coeficientes variables, donde los coeficientes son polinomios. Sí nos da una introducción de forma general, pero luego aterriza en la parte polinomial, ¿verdad? Que es lo más común. Porque si no se recurre a hacer un método que le dicen Taylor, nosotros no lo vemos. Por eso es en torno a puntos ordinarios. Entonces, la idea va de la siguiente forma. Primero existe una clasificación, que ahí es donde tengo el pequeño detalle, ¿verdad? Que les comentaba al inicio, que estoy pendiente de justificárselos. Entonces, primero partimos de la forma de la ecuación diferencial que vamos a trabajar, que es esta. Es una ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes variables. Luego se divide toda la ecuación diferencial entre a sub 2, generando una ecuación diferencial de la forma que ustedes ven aquí, que y' más p mayúscula de x y' más q de x y igual a 0. A partir de esta forma se define un punto singular regular y un punto singular irregular de la siguiente forma. Se dice que un punto x sub 0, recuerden que este punto singular anule la sub 2. Y se dice que es regular si estas nuevas funciones, que son p minúscula de x, que es igual a x menos x sub 0 por p de x, y q de x menos x sub 0 al cuadrado, q de x, son analíticas en x sub 0. Si ambas funciones p minúscula y q minúscula son analíticas, es decir, admiten una descomposición en series de potencia, entonces se dice que el punto es singular regular. De lo contrario, decimos que el punto es singular irregular. En el caso de los polinomios, pasa lo siguiente. Si a sub 2 es un polinomio, quiere decir que x menos x sub 0 a la n es un factor de a sub 2. Al construir p de x y q de x y decir que estas funciones, que son funciones racionales de polinomios, se convierten en funciones analíticas, es porque no está en el denominador de el p de x modificado, el x menos x sub 0, y tampoco aparece en el denominador del q minúscula, que es x menos x sub 0 al cuadrado por q mayúscula. Entonces no aparece eso. Implicaría que en p de x mayúscula debe aparecer a lo más x menos x sub 0 con potencia 1 para que este factor, el de la modificación, lo elimine. Y debe aparecer en q mayúscula de x a lo más hasta potencia 2 para que este factor, que es el que estoy multiplicando, lo elimine del denominador y poder tener p minúscula de x y q minúscula de x eh, para que esas dos funciones sean analíticas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice del caso de los polinomios. Entonces, creo que aquí estaba el resumencito y dice que si x menos x sub 0 aparece a lo más a la primera potencia en el denominador de p de x mayúscula y a lo más a la segunda potencia en el denominador de q de x, entonces x menos x sub 0 se dice que es punto singular regular. Eh, de lo contrario, es un punto singular irregular. Si nosotros justificamos que x sub 0 es punto singular regular, podemos asumir una solución de una forma específica, diferente a la de punto ordinario. En punto ordinario asumíamos una descomposición en serie de potencia de la forma sumatoria de n0 infinito a su n x menos x sub 0 a la n. Para un punto ordinario, para un punto singular regular, la historia cambia, ¿verdad?
Entonces, primero les voy a ayudar, bueno, les voy a explicar cómo clasificar. Esto no tiene la gran ciencia porque lo hacemos por inspección. Cómo clasificar un punto en singular regular y singular irregular. Para eso me doy el siguiente ejemplo. Entonces tengo la ecuación diferencial x cuadrado menos 1 al cuadrado y' menos 3x más 1 y' más 7y igual a 0. Construimos lo que el libro le llama P mayúscula y Q mayúscula. Este es menos 3x más 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado, que simplificado es menos 3 entre x más 1 a la 1, x menos 1 a la 2. Y q mayúscula, que es 7 entre x menos 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado. Puntos singulares. Puntos singulares son x sub 0 igual a 1, x sub 0 igual a menos 1. Entonces, aquí voy a ubicar a P de X y aquí voy a ubicar a Q de X y luego la conclusión. Entonces, cumple que el factor X menos 1 aparece en el denominador de P de X a lo más con potencia 1. Jóvenes, ¿cumple eso? La forma es x menos x sub 0. Sí, por eso le decía, X menos 1, ese factor aparece en el denominador de P de X a lo más con potencia 1. No, No, ¿verdad? no. No, ya no importa. Punto singular irregular. El factor de este punto singular, que es X más 1, aparece a lo más con potencia 1 en P de X Ese sí. Sí. y aparece a lo más con potencia 2 en Q de X. Sí. Entonces, este es Sí. un punto singular regular. Así los clasificamos. No lleva la gran ciencia. ¿Me entendieron? Sí. Entonces Basta con siempre que... simplificamos las expresiones para hacer el análisis. Sí, No nos centramos en el original. no. Ok, Hay que simplificarlas. ok, Aquí ya se espera gracias. que, por ejemplo, en el análisis de PDX ya se espera que esté simplificado todo eso. Está bien, Liz. Vamos a revisar otro. Me gustaría que me ayudaran a clasificar todos los puntos singulares para esta ecuación diferencial. Tengo x a las 7 menos 2x a la 5 más x al cubo y' más x a la 4 menos x cuadrado y' más x cuadrado más 2xy igual a 0. Entonces, ayúdenme a calcular los puntos singulares, P de X ya simplificado, Q de X ya simplificado, y me van diciendo qué les queda.
Sí, los puntos singulares son 0, -1 y 1. ¿Me dijo? No, 0, -1 y 1. -1 y 1. Listo. ¿Todos están de acuerdo que son los puntos singulares? Sí. Ahora, construimos P de X, que es X a la 4 menos X cuadrado, entre X a la 7 menos 2X a la 5 más X a la 3. Que simplificado esto, me va a quedar en el numerador X cuadrado menos 1, en el denominador X al cubo, X cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Simplifico este, simplifica este, todo este se va con este, me va a quedar 1 sobre X, X menos 1, X más 1. Q de X. Q de X es X cuadrado más 2X entre X a la 7 menos 2X a la 5 más X al cubo. Me va a quedar X, X más 2 sobre X al cubo, X menos 1 cuadrado, X más 1 al cuadrado. Este simplifica a uno de los de acá y tengo X más 2 sobre X cuadrado, X menos 1, X más 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Los cuadrados Si los puntos singulares fueran Sí. imaginarios, se hace lo mismo. No, no se toman en cuenta. Solo reales. Ok. Entiendo. Recuerde que los imaginarios nos van a servir, pero por el radio de convergencia de la solución en de una ecuación diferencial centrada en un punto ordinario. Cheque. Ahora, clasificamos X sub 0, que es el punto, P de X, Q de X y la conclusión. Bueno, los valores eran 0, 1, menos 1. El factor para X igual a 0, que sería X, está a lo más con potencia 1 en P. Sí. Y a lo más con potencia 1 en Q. Sí. Entonces es punto singular regular. El factor X menos 1 en P aparece a lo más con potencia 1 en el denominador. Sí. Y en el denominador de Q de X, el factor X menos 1 aparece a lo más con potencia 2. También. Sí. Entonces, punto singular regular. Y con este último, cumple la condición para P de X. Sí. Y aquí también, ¿verdad? Ujú. Y este entonces es punto singular regular. Los tres eran puntos singulares regulares. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ahora quiero que Sí, revisen sí. este ustedes y que lo analicen. Aquí tengo X. Tengo X. X cuadrado menos 1. Y prima más X menos 1. M. Y prima
más 2x a la n, x más 1, p, y igual a 0. Y pido qué rangos de valores deben tener los enteros m, n y p, de tal forma que x sub 0 igual a 1 es punto singular irregular. X sub 0 igual a 0 y x sub 0 igual a menos 1 sean puntos singulares regulares. ¿Qué rangos? O sea, ¿qué rangos me van a permitir a mí concluir de estos, verdad? De estos. De tal forma que el x que 1 sea punto singular irregular, 0 y menos 1 sean puntos singulares regulares. ¿Me explico? Ya se escucha otro nivel. ¿Perdón? Que ya se escucha otro nivel. Mediten, a ver. Analícenlo. La P es la potencia del último término, ¿verdad? Sí. Ok.
Pueden ser valores negativos también. Sí, del rango. Ok. Y tienen que ser enteros, ¿verdad? Sí, por eso les pido un rango. O sea, no que me los enumeren, sino que me digan, ah, de tal valor en adelante, por rangos, para M, N y O P, una de tal manera. desigualdad. Sí, correcto. De tal manera que se cumpla la condición que está ahí. Pues creo que se coma. Si m es menor o igual que 0, Ujú. Menor o si igual, o mm, menor. menor estricto, Menor. Ujú. n menor a -1, Menor que -1, N. sí, Mayor. Mayor que menos. O mayor o igual. Mayor o igual. Eh, Creo que es mayor. Estricto. Vamos a revisarlo. Primero construyo, ¿verdad? Tengo que construir a P. P es X menos 1 a la M entre X, X menos 1, X más 1. Lo llevo a la forma. 1 entre X, X menos 1 a la 1 menos M, X más 1. Q, 2, X a la N, X más 1 a la P. Entonces tendríamos en el denominador X, X menos 1, X más 1. Esto va a ser igual a 2 entre X 1 menos N, X menos 1 y X más 1 a la 1 menos P. Entonces, punto singular irregular, X menos 1. Aquí, si se fijan, no me afecta en nada. En todo caso, el valor que debería de afectar es a este. Para que X menos 1 sea, o perdón, para que X1 sea punto singular irregular, ¿qué debe pasar con esta potencia? debe ser mayor a 1. Debe ser estrictamente mayor que 1, ¿verdad? O sea que 1 menos M es estrictamente mayor que 1. Listo. Ahora, X, el factor de X, como es punto singular regular, ya cumple la condición en P. Pero la condición en Q debe cumplirla también. Entonces, 1 menos N, ¿qué debe pasar? Mayor a 2. ¿Cómo dice? Mayor a 2. No, es punto singular regular. Igual a 2. Igual tampoco. A lo más 2, Ah, sí. Menor o igual. cheque. Sí. Lo mismo debe pasar con el factor X más 1. Ya cumple en P, pero en Q debe suceder que 1 menos P es menor o igual que 2. Entonces, ¿qué sucede? M negativo, ¿verdad? Se van los unos, me queda que menos M es mayor que 0, o sea que M es menor que 0. Este menos 1, miren, N debe ser mayor o igual que menos 1. Y aquí lo mismo. Y P
debe ser mayor o igual que -1. Estos son los rangos. Obviamente, como son enteros, son los valores que nos van a funcionar. ¿Se entendió la idea? Silic. Ujú. Ajá. No, es que creo que es un poco obvio hacer esa pregunta, pero... ¿Cómo dice? No, iba a preguntar algo, pero es un poco obvio. Es un poco qué. Obvio. Ah, ¿por qué? Pregunta, hombre. Ok, si en Q de X hubiéramos tenido cualquier otro número diferente a 2, bueno, mejor dicho, mayor que 2, ¿En dónde? en Q de X ya simplificado en el numerador. En el numerador, este número. Ujú. Ajá. ¿En qué se hubiera visto afectado las desigualdades de N y P? Es ¿En que nada o...? este 2 no tiene nada que ver con este 2 de acá. Sí. Solamente eso quería confirmar, me pareció extraño. Sí, no, es coincidencia. Aquí este 2 no tiene nada que ver con estos. Nada que ver. Ok, sí, Sí, aquí, mejor estar es seguro. más, aquí puede quedar un polinomio completo y no pasa nada. Lo único que debe estar simplificada la expresión, eso es lo único. Cheque. Y me enfoco en Ok, dejarlos en el denominador por lo que nos dice la regla, ¿verdad? Cheque. chequele. ¿Una pregunta o algo? Ahora, vamos a seguir revisando. Coeficientes polinomiales. Aquí la clasificación, que es lo que les decía ayer. Frobenius. ¿Qué nos dice el teorema de Frobenius? Dice que si x igual a x sub 0 es punto singular regular de la ecuación diferencial, entonces existe al menos una solución de la forma y igual x menos x sub 0 a la r. Si se fijan, ya no es una serie de potencias, porque aparece el más r ahí, donde r es una constante por calcular. La serie converge por lo menos en algún intervalo 0 menor que x sub 0 menor que r. Aquí hay un detalle, no me hablan del radio. En la bibliografía no mencionan nada del radio. El detalle es que esta es una serie centrada en un punto singular. Este punto anula el coeficiente principal de la ecuación diferencial. Entonces, este radio está asociado más pensando en las series que estoy buscando yo, en lo que estoy leyendo, que son series de Laurent. Eso no se ve en clase, ¿o sí? ¿Qué? El radio No, lo de series de Laurent. en No variable va. compleja. En compleja. Ah, ok. Sí. Entonces, de este radio no mencionan nada. Es más, podemos darle una revisadita a lo que dicen por acá. Solo, bueno, es más solo la serie converge por lo menos en algún intervalo 0 menor que x menos x sub 0 menor que r. Y no me dice nada más. Luego, aquí, una salida para encontrar el radio podría ser, dado el término general, calcular el radio de convergencia de la serie. O sea, tener la serie completa y calcularlo. Esa sería una opción. Con ese, ahí nosotros aseguraríamos la convergencia de la misma, pero habría que ver, habría que leer un poquito más, de buscar igual. Le voy a dar una buscadita porque ahí ahí lo tengo que tratar de justificar, porque como tengo que enlazarlo todo, ¿qué ondas con este R?
Y esa onda va por la serie de Laurent, por ahí va la historia. Y aquí, si se fijan, si él no nos menciona, en otro libro no nos dicen nada de esta, solo nos hablan en punto ordinario y aquí no nos dicen absolutamente nada. ¿Qué más? Nosotros este factor R lo vamos a encontrar de dos formas. Uno, dándole o construyendo, o mejor dicho, transformando nuestra ecuación diferencial. Es decir, algebraicamente la ecuación diferencial se puede llevar a una forma que me va a permitir extraer de forma explícita la serie. Esa es una opción. La otra es en el camino, cuando nosotros estemos construyendo la solución, asumiendo la forma de la solución, ahí va a aparecer el R. La ecuación que depende de R se conoce como la ecuación indicial. Es la que me va a dar los valores de R. A diferencia del punto ordinario, que la solución me la daba el A0 y el A1, aquí cada solución va a estar dada por los valores de R. Y es donde caen los casos de Frobenius. Entonces, aquí dan una solución. Ya vamos a revisar la solución nosotros. Aquí mencionan la ecuación indicial. La ecuación indicial es donde a nosotros encontramos la solución. Entonces, lo único que tenemos que recordar de la ecuación indicial es que la expresión que depende de R, que acompaña al primer término de la serie, que es el A sub 0, ese A sub 0 no puede ser 0. En punto singular, el A sub 0 no puede ser 0. En punto ordinario, A sub 0 y A sub 1 no pueden ser 0. ¿Todo el resto se puede anular? Sí, pero A sub 0 y A sub 1 en punto ordinario no puede ser 0 y en punto singular regular el A sub 0 no puede ser 0. Entonces la expresión que acompaña al A sub 0 en el cálculo o en el desarrollo de la serie o en el desarrollo de los términos de la serie, ahí vamos a encontrar la ecuación indicial. Entonces, aquí tenemos nosotros la idea de cómo calcular la ecuación indicial ajustándola a que el 0 que buscamos nosotros, o mejor dicho, a que nuestro punto singular es 0. Entonces, nuestro punto singular va a ser 0. Si nuestro punto singular es 0, singular regular, ¿verdad? Es 0, nosotros le damos esta estructura. P minúscula es X por P de X, Q mayúscula es X cuadrado por Q de X. Entonces, si ya estas son analíticas, aceptan una descomposición en serie de Taylor de esta expresión. Y por ahí es donde yo tengo que buscar la condición de la descomposición en serie de Laurent. Porque a quien yo voy a descomponer en serie de Laurent es a esta función P de X y a esta función Q de X. Y luego, el hecho de que yo necesito una potencia adecuada para multiplicarla por el factor de tal manera que la serie de Laurent se convierta al multiplicarse por ese factor en una serie de Taylor. Entonces por ahí voy a condicionar el tipo de 0, que es el X sub 0, nuestro punto singular. Entonces, ahí es donde yo tengo que leer un poquito más, ¿verdad? Para poder justificar una idea, que es la idea de los polos. Uno es si puedo, bueno, también tengo que leer si puedo aplicar lo de la descomposición en serie de Laurent a una función de variable real, ¿verdad? Porque no estoy en variable compleja. Entonces, eso lo tengo que discutir y tengo que buscar también que si lo que yo tengo, la singularidad que yo tengo, ya descarté dos. No es una cosa que le dicen estacionaria, creo que era una. Y la otra era infinita, sino que este es un polo de multiplicidad. Pero sucede algo interesante. Para que esto se cumpla, que este X, al ser multiplicado por la descomposición en serie de esta función, el resultado me dé
una solución, una serie de potencias centrada en el punto singular, esta debería tener, o el cero, o el, perdón, o el punto singular debería de ser un polo simple. En este caso, debería de ser un polo de grado 2 o de multiplicidad 2. Entonces, ahí también hay otra historia que tengo que abordar para lograr comprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que quiero hacer? Otra cosa es esto, por la forma que tiene esta ecuación diferencial, que es la primera que nosotros estamos trabajando, la mayoría de lecturas que he hecho de ayer a hoy me dicen que se parece a la serie de, perdón, a la ecuación diferencial de Euler. Entonces, pero hay un detalle, ¿verdad? X por P de X, y que si fuera de Euler completamente, entonces serían constantes. Pero también tengo que buscar un poquito más de esa ecuación de Euler para ver qué sucede. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la ecuación indicial? Si yo llevo mi ecuación diferencial original, es decir, divido toda la ecuación diferencial entre el coeficiente principal, ya teníamos nosotros, y' más P de X, Y' más Q de X, Y igual a 0. Luego se multiplica la ecuación diferencial por X cuadrado, me queda de esta forma. Hago el arreglo, saco X por esta que ya es una función analítica y esta que ya es otra función analítica. Entonces, la ecuación indicial es R por R menos 1 más A sub 0 R más B sub 0. A sub 0 es evaluar en 0 esta. ¿Por qué? Porque si se fijan, se van a anular todos los términos de la serie. Solo me queda la sub 0. Y el B sub 0 es evaluar en 0 este coeficiente. ¿Por qué? Porque miren la descomposición B1, X más B2, X cuadrado. Entonces, eso sería la idea para poder encontrar la ecuación indicial de una sola vez. Entonces, ¿qué tengo que decirles? Ya se los voy a escribir por acá. De la ecuación indicial. Por andarle buscando papeles. Un papel, aquí está. Entonces, para la ecuación indicial. Primero recordar, X sub 0 igual a 0, punto singular regular. Luego, tengo mi ecuación diferencial A sub 2 X, Y', A sub 1, perdón, 1, X, Y', A sub 0, XY igual a 0. Transformo la ecuación diferencial en la forma que nosotros tenemos, es la que nos ha dicho el libro. Luego, esta ecuación diferencial se multiplica toda por X cuadrado, llevándonos a esta forma, la ecuación. Pero aquí acomodamos. Entonces,
Renombrando la forma de esta, tengo P minúscula más Q minúscula. Entonces, P minúscula es X por P mayúscula. Q minúscula es X cuadrado por Q mayúscula. A sub 0 es P minúscula evaluada en 0. B sub 0 es Q minúscula evaluada en 0. Y la ecuación inicial de la ecuación diferencial nos queda R menos 1 más A sub 0 R más B sub 0 igual a 0. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No sé si puede volver a explicar que tuvo un bajón súper feo de internet de la página. Desde que multiplicó por x cuadrado. Multipliqué por x cuadrado y acomodé de tal forma de dejar esta función analítica, porque son las funciones que me definen, o los famosos coeficientes modificados que me definen en la, valga la redundancia, en la definición de punto singular regular. Entonces lo acomodo de esta forma, nada más, como un x por un p minúscula. P minúscula es x por p mayúscula. Q minúscula es x cuadrado por q, aplicando la definición a 0, nada más. Eso es todo. No hay que hacer mucho, solo es álgebra. Ya lo vamos a poner en práctica. En la página siguiente, la expresión al final está la deducción en el libro. El libro nos dice esto. Esta es la forma. Ah, ok, entonces es un resultado por resolver. Ok, solo eso. Gracias. Es que aquí si ustedes derivan y reemplazan en esta estructura, llegan a esta expansión. De manera general, ¿verdad? Porque asumen esto, por ejemplo, cuando empiezan a multiplicar. Y ahí solo van acomodando por la derivada, hacen lo de las series. Todo trabaja igual. Mismo procedimiento que hemos estado haciendo. Entonces, para cerrar lo de Frobenius, pero vamos a hacer un problema antes de irnos. Les voy a mostrar los casos. Los casos de Frobenius, pues dependen de los valores de la ecuación inicial. Aquí hay bastantes cosas un poco extrañas. Por ejemplo, como es un polinomio de grado 2 el que se genera, sabemos nosotros que podemos tener soluciones a reales distintas, reales de multiplicidad, pueden tener soluciones complejas, pero internamente esas tienen subcasos, pero no mencionan nunca las complejas. Por ejemplo, no mencionan qué pasaría si yo tengo una ecuación inicial o si la ecuación que tenemos nosotros, la inicial, pues no va a dar como resultado un número complejo. Habría que buscar más también porque esa siempre ha sido una de mis grandes incertidumbres. Nunca me he preocupado por buscarlo. Entonces, a veces me preguntan de dónde agenciarse puntos extra, ¿verdad? Bueno, los puntos extras se ganan así, por ejemplo, buscando si será posible que las raíces de la ecuación inicial
del método de Frobenius puedan ser complejas. Entonces, Frobenius rescata 3 casos. Caso 1, cuando R1 y R2 son soluciones distintas, pero su diferencia no es entera. Si su diferencia no es entera, ojo, para asegurar que es entero positivo, se toma siempre la mayor menos la menor, ¿verdad? Entonces, si la solución no es un entero positivo, entonces existen 2 soluciones linealmente independientes de esta forma, donde sacamos C sub 0 distinto de 0 y B sub 0 distinto de 0. Este es el único caso que nosotros revisamos de Frobenius, no hacemos los demás. Los demás, si alguien tuviese curiosidad, en el caso de los muchachos que estudian eléctrica, porque eso lo van a ver en la clase de ¿cuál era? Sí, personas de métodos matemáticos para ingeniería. Ahí lo ven. Bueno, algunos profesores se los explican ahí, ¿verdad? Bueno, no se los explican. Lo que hacen es que les dicen que los estudien. Pero ahí es donde los obligan a hacerlo. Y los mandan a usar Rainville. Entonces, si creen que lo van a necesitar, ustedes le dan una leidita aprovechando pues, su tiempo libre, ¿verdad? Esa es una. Entonces, este es el único caso que discutimos en clase nosotros, el caso 1, cuando la diferencia no da un entero. El caso 2 es cuando son raíces reales, pero mis soluciones son, la diferencia de ellas, siempre el mayor menos el menor, es un entero positivo. Entonces, cuando eso pasa, se asegura que existen soluciones de esta forma, donde este C podría ser 0. Entonces, ahí hay un caso donde ustedes tienen que revisar. Ahí tienen, si llegasen a tener la necesidad de buscar esto, el libro de Rainville es la solución. Entonces, ahí profundizan bastante qué hacer con cada uno de estos casos. Y el caso 3 es cuando nosotros tenemos una sola raíz de la indicial. Y si queremos buscar una segunda solución, entonces se hace reducción de orden. En esencia es lo que hace reducción de orden. El detalle es que Y1 es una serie. Entonces se hace en división con series, que aquí más o menos está un ejemplo. Entonces aquí dice R1 y R2 son iguales. Entonces se necesitan 2 soluciones. Una es de esta forma y la otra es esta. Pero esta, aquí aparece un, digamos, ejemplo. Reducción de orden. Y aquí me dice, ¿qué pasa si yo tengo que este Y1? Se busca la fórmula de reducción de orden, se hace la división, se integra la serie, miren, división, se integra la serie. Una vez que tiene la serie, se multiplica por Y1. Aquí hacen una multiplicación de series, se hacen unos cuantos términos de ellas y de ahí se simplifica. Y eso sería Y2. Entonces, este digamos que es el caso menos complicado. El difícil es este, el 2. Porque en buscar sucede algo. Cuando ustedes profundizan un poquito en ambos casos, se dan cuenta que hay casos particulares. Y para cada caso particular hay que saber qué hacer. Rainville les enseña ese detalle, esos detalles también. De todos los libros que he visto, el único que lo tiene así, Rainville. Sil aquí muere. Sil aquí le dice y ahí mire usted qué hace. Eso le dice Sil, comentarios y jale, ejercicios. Sil no me dice mucho. Entonces, si alguien quisiera profundizar un poco más, Rainville es el libro adecuado para profundizar. Y no es difícil de entender. Cheque. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos de soluciones, perdón, de ecuaciones diferenciales. Le vamos a calcular la indicial. Y algunas de estas, creo que algunas de estas, sí, creo que tengo 2. Vamos a ver, solo déjenme ver bien lo que tengo acá. 1 más 2x. Pues no.
tengo dos ecuaciones diferenciales, que son los ejemplos que vamos a trabajar. Quizás una tercera ecuación diferencial más. Sí, y ninguna está en esta lista. Entonces les voy a explicar. Estos creo que todos los podrían resolver ustedes luego. Si quieren, salgamos del indicial, por lo menos hoy. Lick, Sí, cuénteme, hijo. la forma de la inicial cambiaría si no está centrada en cero, ¿va? Sí, Ok. ¿Qué cambiaría? en todo. Ok. Es que recuerde que si no está centrada en cero y es punto singular, regular, hace el cambio de variable. Eso se aplica. Y ya lo Es que obliga a que pase en cero. ¿Me explico? O sea, hace vamos u a hacer. igual a x menos x sub cero. No, solo es un cambio. Ok. O sea, usted Ya, dice ya. t igual a x menos x sub cero y cambia t por eso y en donde está la x escribe t más x sub cero. Y ya. Entonces ya la serie le queda centrada en cero. O sea, ya no va a ser x menos x sub cero a la n más r, sino que es t a la n más r. Entonces el cero pasa a ser el punto singular regular. Ok, ahora sí. Cheque. Gracias. Dele. Entonces, vamos a ver unos que valgan la pena trabajarlos. Bueno, vamos a calcular las ecuaciones iniciales para estas siguientes ecuaciones diferenciales. Calcular. Las raíces de la inicial. Ecuación inicial para cada ecuación diferencial dada. Solo, nada más, solo las raíces del inicial. 1, 3x y' más y' menos y igual a 0. Ojo, ¿verdad? Este proceso me serviría a mí, definitivamente sería mi camino, si a mí me dan la relación de recurrencia para una serie centrada en un punto singular regular. De lo contrario, no vale la pena calcular la inicial por aparte, nada más que para verificarla, porque en el cálculo de la relación de recurrencia vuelve a aparecer la inicial. ¿Estamos? O sea que el hecho de aprender a calcular la inicial por aparte solo me sirve a mí si ya es, ¿verdad? La solución. O sea, eh, si ya tengo la relación de recurrencia. Entonces, recuerdan la estructura, ¿verdad? Debe aparecer un x cuadrado multiplicando la ecuación diferencial. Entonces, voy a multiplicarla por x y a dividir todo entre 3. Tengo x cuadrado y' más x sobre 3 y' menos x sobre 3y igual a 0. Entonces, aquí lo único que tengo es que darle la forma. X cuadrado y' más
X, un tercio, perdón. Un tercio Y' más menos X entre 3, Y igual a 0. P minúscula es un tercio, Q mayúscula, perdón, minúscula es menos X tercios. Esto implica que A0 es un tercio y B0 es 0. Entonces la inicial es R menos R1 más R entre 3 igual 0. Saco de común el R. Tengo R menos 1 más un tercio. R igual a 0 y R igual a 2 tercios. Estas son las raíces del indicial. R igual a 0, R igual a 2 tercios y esta es la ecuación indicial. Esta es candidata, por ejemplo, para que ustedes la puedan resolver posteriormente. Porque cae en el caso 1 de Frobenius, que es el que nosotros detallamos. Por ejemplo, vamos a revisar esta otra ecuación diferencial. 2xy' más 1 más x y' más y igual a 0. Para llevarla a la forma, ¿qué deberíamos hacer? Multiplicarlo por x y dividirlo entre 2. Ajá, multiplicarla por x. Entonces, tendríamos lo siguiente. X cuadrado, y', si la multiplico por x y la divido entre 2, automáticamente le voy buscando la forma. Y' más x sobre 2, y igual a 0. Tengo que P minúscula de x es 1 más x sobre 2 y que Q es x entre 2 a 0, un medio de 0, 0. Ecuación indicial. Bueno, ya el 0 no va. Igual a 0. Saco de común el R. R menos 1 más un medio. R igual a 0. R igual a un medio. Miren, los valores de la indicial y la ecuación indicial. ¿Alguna pregunta? ¿No? 3. XY' más Y igual a 0. Encuentren la ecuación indicial.
¿Lo tienen? El P minúscula aquí. Con minúscula es X. P, ¿cuánto vale? 0. Ujú. Entonces, A0 es 0. B0 es 0. Ecuación indicial es esta. R igual 0, R igual 1. Este no lo trabajan, ¿verdad? Porque la diferencia es entera. En el anterior, la diferencia nos daba 1/2, 2/3 la diferencia del primero. Entonces, eso sí se pueden trabajar. Por ejemplo, miren este. Sería 4, ¿verdad? 9x cuadrado y prima más 3x, x más 3 y prima menos 1 más 4x y igual a 0. Para llevarlo a la forma, divido todo entre 9. Estoy ahí. El P minúscula es x más 3 sobre 3 con minúscula menos 1 menos 4x sobre 9. El A0. ¿Cuánto vale A0? 1. 1 y B0. Menos 1. Bueno. Menos 1 noveno. Ecuación indicial. R menos 1 más R menos 1 noveno. Igual a 0. Esto es R cuadrado menos 1 noveno igual a 0. R igual a más menos 3. Perdón, más menos 3. Más menos 1/3. Esa es una. Y quiero que ustedes mediten esta. 5. 5 tendríamos X. 4 menos X. Y prima. Más 2 menos X. Y prima. Más 4Y. Igual a 0. Calculen la ecuación indicial y las raíces de la indicial. Entonces, tengo que multiplicar por X todo y dividirlo entre 4 menos X. Entonces, X cuadrado y prima más X, 2 menos X, 4 menos X, Y prima más 4X entre 4 menos X, Y igual a 0. P minúscula se convierte en 2 menos X, 4 menos X. Q minúscula es 4X entre 4 menos X. A sub 0 es 1/2. B sub 0 es 0. Ecuación indicial, R menos R1 más 1/2 R igual a 0. R igual 0. R igual a 1/2, ¿verdad? Cheque. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jovencitos?
¿No? No, todo claro. Listo. Entonces, les voy a proponer los problemas que vamos a trabajar para cerrar esta parte. Agregué 2 páginas, espérenme. Entonces, el enunciado dice lo mismo. Determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial usando una serie de potencias centrada en x sub 0 igual 0, o sea que recuerden x sub 0 igual 0, para esta parte debe ser punto singular regular. Entonces 2x y', esta es la primera ecuación diferencial. Dos x y' más 1 más 2xy' menos 5y igual a 0. 2 x cuadrado y' más xy' más x cuadrado menos 1 noveno y igual a 0. Quiero que ustedes, de los que están aquí, o déjenme ver, mejor que bueno, creo que tenía esos resueltos. A ver. Este va a ser otro. 3, 9x cuadrado, y' más 3x más 3, y' menos 1 más 4x, y igual a 0. Este va a ser 1. Y el otro que vamos a trabajar, que es el último, solo déjenme estar seguro. Es esto. 4. Estos son los 4 problemas propuestos que tengo para ustedes.
Cada uno tiene su cosita especial. Entonces, una vez que terminemos esto, cerramos este tema y solo quedo pendiente yo, ¿verdad? Con lo mío, con la pregunta que me hicieron ayer. Check. Entonces, necesito que para mañana, para que practiquen, calculen las indiciales de cada una de estas ecuaciones diferenciales. ¿Está bien? Sí. Listo. Entonces, calculen eso para mañana. Mañana, ¿qué día es? Miércoles, ¿verdad? Sí. Una vez, ajá, cuénteme, hijo. Pregunta José en el grupo que si va a abarcar este tema para el foro. Sí. Lo termino, lo abro. Ese lo van a terminar ahorita en Semana Santa. Más bien, yo creo que el foro ya se tuvo que haber abierto el otro, ¿verdad? ¿O no? Ya está abierto, Lick. Sí, Lick, abrió hoy a las 12. Check. Allí, así, hoy a las 12 o ayer a las 12. Ya me hizo dudar. Que hoy a las Pues 12. No. creo que fue hoy a las 12. Hoy a las 12, sí. A las 12 no ha llegado. No Hoy a las sería 00. mañana. Las 12 Ah, hoy a AM. las 00, sí, eso sí. El punto es que ya abrió Lick. Ah, bueno, dele, pues, estamos bien. Casi me causó un derrame ahorita, Lick. Algo para los compañeros. Había preguntado por un ejercicio porque cuando usted estaba explicando el tema al principio, Lick, me sentí un poco cohibido. Si le soy sincero, me había quedado perdido. Entonces, como usted había dicho que nos fuéramos a revisar el Rainville, Ujú, utilicé el método de solución que está ahí, ujú. pero quería ver si habían sutiles diferencias en las expresiones que quedaban al final. Entonces, si alguien vio el ejercicio del grupo y lo hace con el método que explicó usted, que si me lo mandan ahí al privado o lo mandan ahí al grupo. ¿Escucharon? Los poquitos que quedaron. Sí, Lick, pero yo igual no me he puesto con ese método. Ah, bueno. Gracias, Joseph. Lick, Ujú. Lo escucho. el foro dijo usted que cerraba, bueno, esto dice aquí el 25 de marzo a las Ujú. 11:59 de la noche. Estamos bien. Ah, lo podría dejar que Se cierre. mantiene para esa fecha. No, le podría dar un poco más de tiempo. Podría darle hasta el sábado por la noche. Incluso hasta el domingo, no hay ningún problema. Licenciado, yo tengo una pregunta con respecto a la tarea. Ujú. La tarea, todos los ejercicios que aparecen ahí se pueden resolver con uno de los métodos o algunos se resuelven con uno y el otro con el que nos enseñó hoy. Vamos a ver. Hay dos tipos de puntos. Ujú. Todos se resuelven con series, solo que usted tiene que identificar en torno a qué punto está trabajando. Si está trabajando con un punto ordinario, se hace lo que vimos en los días anteriores. Y si está trabajando con un punto singular regular, se hace lo que les voy a mostrar mañana. Eso. Ok, gracias, licenciado. Cheque. No se deciden ustedes o que quede la fecha fija o le doy un par de días más. No sé, yo pues, digo el 27 o que cierre el 28. Pues Es el último foro, el parcial. No tiene truco. El que Que se quede el No, tiempo. no. Pues por mí suena bien, Lick. bueno, no, igual ahí me contestan, medítelo y me contestan. No se preocupen. La tarea para cuando es. Para, no recuerdo. Viernes.